buenas tardes, muy buenas noches. Hoy queremos darte muchísimas gracias por la oportunidad de reunirnos aquí, de hacernos un espacio en los días que a veces son tan ajetreados. Te queremos dar muchas gracias por la vida de quienes nos dan estos temas y te queremos pedir tu Santo Espíritu para ellos y para nosotros, para que ellos hablen con tus palabras y nosotros escuchemos con oídos que realmente puedan entender. Amén. 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 Muchísimas gracias, Anel. Amén. Les voy a compartir pantalla para iniciar con esta formación de hoy. Ustedes me dicen, ahí ya se ve. ¿No? ¿Ya? Sí. Perfectísimo. Pues muy bien, hermanos. La semana pasada Cintia nos hizo el favor de compartirnos este primer tema del bloque que hemos en camino hacia Pentecostés. Nuestra liturgia nos va preparando domingo con domingo y todos los días en sí, pero con especial apreciación cada domingo estas lecturas, estos evangelios para ir disponiendo el corazón a lo que va a ser la experiencia de Pentecostés. Y para nosotros, como renovados, esta fiesta tiene una trascendencia especial, porque es la fiesta que nosotros celebramos, se podría decir como nuestra fiesta titular, la fiesta a lo que estamos llamados, a ser un perenne Pentecostés, para encontrar tal vez un sentido diferente en este año, para experimentar esta fiesta desde otro lugar. Hemos dispuesto alguna serie de temáticas para que en compañía de esta liturgia podamos ir profundizando y disponiendo este corazón. Y la semana pasada, Cintia lo hacía mediante el Evangelio que hablaba de Santo Tomás. Esta profesión de fe maravillosa, estas emociones de miedo, de duda, pero también este encuentro de Jesús hacia la persona que responde, que se presenta, que aparece y que da sentido a aquello que aparentemente podría ser conflictivo como una duda. El día de hoy vamos a continuar con este camino ahora con el relato de los discípulos de Emaús, que es un relato que pues para muchos de nosotros nos es muy familiar y que este domingo tuvimos la oportunidad de vivir y escuchar. Y para esto me gustaría empezar con una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Le has pedido algo a Dios con todas tus fuerzas? En estos espacios de oración, en estos encuentros íntimos, ¿tú te has acercado a Dios para solicitar o pedir algo? Un milagro, una gracia o sanación por ti y por alguno de tus seres amados. Yo creo que la gran mayoría de nosotros podríamos decir que sí. Y los que puedan, ya sea que me reaccionen con algo ahí en el chat, que me pongan un comentario para poder sentirlos presente y que no le estoy hablando tal vez al viento. ¿Alguna vez le has pedido algo a Dios con todas tus fuerzas? Y tal vez una segunda pregunta importante. ¿Y tú has sentido que lo que es pedir algo con todo tu corazón y que eso no se te cumpla? Hace rato te preguntaba si has pedido a Dios y yo creo que más de uno de nosotros tenemos maravillosos testimonios de cuando Dios nos dice que sí, cuando Dios se manifiesta con su poder, cuando nuestro Padre amoroso nos da estos apapachos, estas caricias, y entonces nuestro ser amado, nosotros mismos encontramos trabajo. O de repente una enfermedad para nosotros o nuestros hijos o alguien muy importante se ve sanada, una dolencia se ve alejada. Y para gloria de Dios tenemos estos momentos que podemos compartir para decirle al otro, si esto hizo mi Padre, nuestro Padre por mí, por supuesto que lo puede hacer por ti. Pero ¿qué tal las experiencias de yo pedí y no obtuve la respuesta que yo esperaba? Yo creo que muchos de nosotros también hemos transitado por estos caminos y a veces todavía caemos en estas imágenes del Antiguo Testamento en el que pensamos, es que igual y yo no soy digno, es que igual y me equivoqué,
es que igual y mi pecado es muy grande y por eso la gracia no puede permear en mi vida, en mi corazón, en los de mis seres queridos. Y emergen también otros corazones en el que, pues confesándome también con ustedes, cuando estas respuestas no son las que yo esperaba, de repente también me he descubierto enojado con mi padre, con Dios y dile, ¿qué pasó, papá? Si yo sirvo en tu ministerio, si yo estoy al pendiente de ti, si yo trato de dar lo mejor de mí para ti, para con mis hermanos, o escuchaba en una prédica una vez un padre decir, si yo doné tanto dinero para el aire acondicionado de la parroquia, del salón parroquial, padre, si yo ayudé a construir este templo, ¿por qué Dios no me escucha? Más de uno de nosotros hemos tenido experiencias similares a esto, ¿cierto? Le voy a pedir a Paul si está por ahí que pueda silenciar los micrófonos o si pueda ser coanfitriona Cintia para que podamos cuidar estos detallitos. Les decía, hermanos, hemos transitado a veces por el sí de papá, por el sí de Dios, por el milagro, por el cumplimiento, pero también muchos de nosotros hemos transitado por el silencio, cuando no vemos respuesta o cuando lo que vemos pareciera ser un rotundo no. Algo similar les pasaba a nuestros hermanos de Emaús. Y para esto, los que gusten en su Sagrada Escritura, vamos a leer con algunas pausas y algunos distintivos el Evangelio de Lucas 24, del 13 al 35. Y voy a continuar diciendo, ese mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios. Iban conversando entre sí de todo lo que había acontecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato de Maús empieza con este primer verso, en el cual nos describe a dos discípulos, que ojo, no es lo mismo discípulo que apóstol, ¿vale? Dos discípulos que estuvieron presentes muy probablemente en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, como es tal vez costumbre, algunos lo sabemos, de los judíos, que todos los que puedan van hacia Jerusalén a disfrutar o a celebrar esta Pascua, es la fiesta de fiestas, pero que ese año la celebración tuvo una particularidad, la pasión de Jesús de Nazaret. Y más adelante vamos a ver cómo estos discípulos probablemente habían sido personas que habían seguido en más de un momento a este maestro, a este Jesús, que muy probablemente habían estado presentes o habían escuchado cuando menos de todos los milagros que él había obrado, de todas las palabras y enseñanzas que él había dejado. Y también probablemente estos mismos discípulos estaban huyendo de Jerusalén en estos momentos que se nos presenta el Evangelio, porque pareciera ser que perdimos, pareciera ser que pues ya se acabó. De repente aquel victorioso guerrero que yo pensaba que iba a ser Jesús, aquel rey portentoso que iba a traer un nuevo reino davídico a todos los judíos y nos iba a derrocar de los romanos y las injusticias, pues de repente lo veo en una cruz. Y por eso empezaba tal vez formación con la pregunta de si tú has sentido esos no de papá, esas decepciones, estas pérdidas, porque los discípulos de Maús estaban justamente ahí, tratando de asimilar todo lo que había acontecido. Decía, iban conversando entre sí de todo lo que había pasado. Y les puse esta imagen de un funeral porque es algo común que va pasándonos como seres humanos cuando hay una noticia muy impactante. No sé si se han dado cuenta, pero cuando vamos a un funeral, estamos velando a un ser querido o estamos acompañando a alguien, es muy común que hablen de lo que pasó, cómo se fue, cómo fue ese camino, la partida, cómo fue la pérdida, la muerte. Porque parece ser desde la psicología que aún
la mente no se está adecuando con lo que está pasando en la realidad y repetimos muchas veces una experiencia o la compartimos tratando de asimilarlo. Hay veces en que este gesto de repetir, conversar todo lo que está ocurriendo, una dificultad y compartirla es algo común con muchos hermanos, ¿cierto? ¿O a ustedes no les ha pasado como tal vez coordinadores, catequistas, miembros de ministerios, servidores, que escuchamos a personas que van afligidas constantemente por el mismo padecimiento? Que cuando entablamos una conversación con algunos de ellos, parece ser que la charla es muy similar. Parece ser que tienen necesidad de ser escuchados en la misma historia, en el mismo acontecimiento, porque todavía el corazón está tratando de asimilar esto que ha pasado. Pues así se encontraban estos discípulos, todavía acomodando lo que había pasado, porque era increíble que alguien que había resucitado a Lázaro a no más de 2 kilómetros en Betania, de repente, pues murió. Yo me imagino tal vez a estos discípulos viendo esta pasión, viendo a Jesús y hasta el último momento, como tal vez de forma muy burda, pero es lo que puedo compartirles en esto, como cuando va perdiendo tu equipo favorito. Y tú todavía estás al minuto 90, ya cuando se va a acabar el partido, diciendo, venga, sí metemos el gol, venga, sí, sí remontamos, venga, sí se puede, venga Jesús, ahorita van a ver, se va a quitar los clavos y va a ser algo impresionante. No, 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 ahorita van a ver, se va a quitar la cruz, va a levitar y va a pasar algo bien impresionante. Mira, yo estoy esperando, con esta esperanza, y de repente no, y de repente lo atraviesan con esa lanza y nada. Toda esa esperanza, toda esa expectativa, toda esa ilusión destruida. Pues así estaban los discípulos de Maús. Y no sé si, hermano, tú has estado así o el día de hoy te encuentras así, sin esperanza, tratando de asimilar. Y continuó el Evangelio. Y mientras comentaban y discutían, el propio Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos, aunque sus ojos eran incapaces de reconocerle, y les dijo, ¿de qué venáis hablando entre vosotros por el camino? Y se detuvieron entristecidos. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Y él les dijo, ¿qué ha pasado? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Así se encontraban los discípulos de Maús, ciegos, incapaz de reconocer a Jesús, porque estaban muy ensimismados en lo que había pasado, estaban todavía en shock. Y en ese sentido, su corazón estaba asimilando y todavía tratando de digerir lo que había pasado. Y la tristeza, hermanos, tiene esta particularidad en cada uno de nosotros, que más adelante vamos a retomar de una forma tal vez más puntual, pero el Papa Francisco en una de sus homilías decía que había dos tipos de tristeza. Una tristeza que proviene de la gracia y que deviene hacia una santificación de la persona. Un ejemplo muy tácito de esto, a mí me entristecen mis pecados, me arrepiento, me remuerdo y entonces tengo el deseo de confesarme, enmendarme, cumplir mi penitencia y convertirme, perseverar. Esa es una tristeza que produce frutos de gracia. Y este es un ejemplo, pero hay muchos otros de esta misma. Sin embargo, también advertía el mismo Papa Francisco que hay otro tipo de tristeza que los padres del desierto las llamaban como un gusano que se mete al corazón y va drenando todo. Una tristeza que parece que es un gusto por no tener gusto, un placer por el no placer. Es, el Papa Francisco lo decía como es como chupar un caramelo muy ácido, pero ahí andamos, con un dulce muy agrio, muy desagradable, pero que lo tenemos en la boca. Y que el producto de esta tristeza es la muerte.
las depresiones, las ansiedades, la desesperanza, la pérdida de sentido, el agotamiento espiritual, el ya para qué, el ya mejor no voy a servir. Muchas de estas tristezas vienen a apoderarse de nosotros y perdemos de vista al mismo Jesús muchas veces. Pero ¿qué creen? Que hasta este momento Jesús todavía está, me atrevería a decir, hasta enternecido con cada uno de nosotros y se acerca no para juzgar. El primer acercamiento que él tuvo es para escucharnos, para estar presente para nosotros. Claro que él sabía de qué se trataba esto, ¿cierto? Claro que él sabía por qué estaban tan cabizbajos. Claro que él sabía de qué venían hablando por el camino. Pero él se presenta no para regañar, sino para acompañar en medio de nuestra dificultad, para escucharnos y nos pregunta qué ha pasado. Y entonces ahí se les descose Cleofás, se les descosen los discípulos y dicen, pues lo de Jesús de Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y ante todo el pueblo, como los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Sin embargo, nosotros esperábamos que Él sería quien redimiera a Israel. Pero con todo, es ya el tercer día desde que han pasado estas cosas. Bien es verdad que algunas mujeres de las que están con nosotros nos han sobresaltado porque fueron al sepulcro de madrugada y como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles, que les dijeron que está vivo. Después fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como dijeron las mujeres, pero a él no le vieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús se acerca para escucharles, los discípulos se descosen y dan fe y testimonio de lo que había hecho Jesús. Profeta grande en obras y en palabras, había hecho maravillas, había hecho muchas cosas y ellos esperaban que Él sería quien redimiera a Israel. Y aquí está una palabra importante. Esperaban. Ya no esperan. Ya no. Para ellos es, pues han pasado ya 3 días y perdimos. Nos equivocamos. Ya no tenemos esperanza. Nos dimos cuenta que tal vez esto que aún mi corazón no acaba de poner en orden o darle un nombre a un lugar, me dice, ya no hay esperanza. Yo tenía expectativas y estas no se cumplieron. El Papa Francisco retoma en esta homilía que la experiencia de la tristeza frecuentemente se traduce en una expectativa que no se cumple. Yo deseaba algo, yo buscaba algo, yo necesitaba algo, yo esperaba algo de ti, Dios. Y una parte de mí decía, claro que se va a cumplir. Una parte de mí decía, claro, pues yo soy rebe y voy a hacer servicio a Corpus, ¿cómo no se me va a conceder esto? Que no es para ningún mal, es una sanación, es algo bueno. Pero no se cumplió. Y ahí en este lugar de tristeza es una experiencia de tener una expectativa y que ésta se va defraudada. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, tal vez nosotros en nuestro caminar de fe no hemos pasado o estamos pasando por estas cosas? Que yo esperaba y esto no se cumplió, porque yo pensaba que iba a pasar algo. Yo tenía una idea y parece que Dios, parece que Jesús permanece indiferente, que parece mudo, que parece apático, que parece distante y que muchas veces algunos hermanos hemos dicho, parece que no existes, porque si tú existieras esto no estaría pasando. Ahí se encontraban estos discípulos en estos momentos, en el debate de ¿y en quién creía?
Y hasta ahí Jesús todavía tenía paciencia. Sin embargo, llega un momento en el que Jesús dice, basta, a ver, vamos a dar una sacudida a esto. Y el Evangelio continúa diciendo, entonces Jesús les dijo, necios y tardos de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él les hizo además de continuar adelante, pero le retuvieron diciéndole, hasta ahí me detengo, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hasta ahí Jesús parece que dice, basta, hay que dar una sacudida a esto. Y aquí hay algo que San Juan Pablo II decía cuando hablaba del sufrimiento, que es una realidad que todo cristiano católico sabe, pero como que parece no saberla, como que parece que esta realidad del sufrimiento está reservada para otros. Parece ser que a los discípulos se les olvidó el canto de Isaías 49, Isaías 50, cuando describe todo lo que iba a padecer el Señor, que es una lectura que el Domingo de Ramos vamos nosotros visitando. Como a ellos, también a nosotros se nos olvida que Jesús nos dice, carga tu cruz y sígueme. Toma el arado y no mires atrás. Todos estamos llamados a pasar por una cruz, hermanos. El sufrimiento es parte a veces inherente de este mundo y se nos olvida que Jesús nos dice, yo ya vencí al mundo. Te mando como oveja en medio de lobos, pero no te preocupes. Yo ya vencí. Y cuando llega la tempestad parece que olvidamos esta realidad, que ser hijos amados del Padre no es sinónimo de no sufrir. No es sinónimo de no cargar la cruz, todo lo contrario. Parece que olvidamos que cuando tal vez una sanación no se da, no es sinónimo de que Dios no escucha. Hay sanaciones, hermanos, que se dan en lo profundo del corazón y para gloria de Dios a través de una enfermedad. A veces, y esto se los puedo decir en testimonio vivo, una enfermedad, por dolorosa que sea, puede ser más motivo de gracia que una sanación. Porque si no fuera, hablando personalmente, tanto de experiencias propias como de algunos hermanos que me las han compartido, si no fuera por una enfermedad, tal vez mi mamá o mi papá y yo no nos habríamos reconciliado. Si no fuera por una enfermedad, tal vez la familia no se hubiera unido como se unió. Tal vez si no fuera por una enfermedad, el enfermito no se hubiera confesado. Si no fuera por una enfermedad, no valoramos muchas veces lo que sí se tiene en la salud. ¿O no les ha pasado, hermanos, que cuando tenemos gripa y llega la hora de dormir, no nos decimos, ay, cómo extrañaba cuando podría respirar por las fosas nasales? Ahorita que estoy congestionado me doy cuenta lo rico que era respirar y hacer. Hay enfermedades que son de muchísima gracia, hermanos. Y no hay que confundir a veces el no con la indiferencia. Más adelante voy a poner las respuestas posibles que tenemos de papá, de Jesús, del Espíritu Santo para esto. Pero aquí Jesús a los discípulos nos dice, y enfatizo, nos dice, necios y tardos de corazón. A ver, si yo te dije que esto iba a pasar, Anel, si yo te dije que esto iba a pasar, Irma, Zair, a ver, ¿cuándo te dije que cuando me seguías no íbamos a sufrir? A ver, Dani, yo no te dije que cuando pasaran estas dificultades no te iban a doler. Te dije que íbamos a vencer. Te dije que íbamos a poder. Pero el sufrimiento, yo nunca te prometí no sufrir. Porque hay sufrimiento que santifica. Aunque a veces esto no lo vayamos a entender en el momento. Pero continúa el Evangelio diciendo que cuando Jesús ya se iba,
Él hizo como un ademán de que iba a seguir derecho y dice San Lucas, quédate con nosotros, le dijeron los discípulos, porque se hace tarde y ya está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Y cuando estaban juntos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Veníamos de esta sacudida que a veces nos falta mucho de nosotros, ¿no? Porque pensamos que está mal a veces preguntarle a papá y no. Lo malo no es preguntar, lo malo es no escuchar sus respuestas y no conformarnos con esas respuestas también muchas veces en fe, que aunque en el momento parecen sin sentido algunas, parecen no tener base, parece que estamos más dolientes, incluso me atrevería a decir con su respuesta en ese momento, porque no le entendemos, ahí es cuando la fe nos dice, camina, la razón aquí no te va a alcanzar. Fe y razón, las dos alas que elevan el alma, decía San Juan Pablo II. Y aquí Jesús no se conforma nada más con cree y ya, sino que da una explicación, como nos la puede dar a ti y a mí, si estamos dispuestos a escuchar. Y cuando ya estaban llegando y hacía este ademán, los discípulos, sin darse cuenta, elevan una oración que muchos de nosotros a veces vamos olvidando, que es, quédate con nosotros, porque se hace tarde y está anocheciendo. Quédate con nosotros porque viene la noche oscura, decía en San Juan de la Cruz. Quédate con nosotros porque esta oscuridad me está invadiendo con la duda, con el miedo, con el dolor, con la vergüenza, con la desesperación, con la angustia. Quédate conmigo, Jesús, porque ya se está haciendo tarde. Y entonces Jesús entra con ellos. Y cuando estaban juntos en la mesa, hace la fracción del pan y los ojos se descubren. Y aquí es una parte hermosísima que nos enseña nuestro amado Jesús. ¿Tú quieres encontrarme? ¿Quieres preguntarme? ¿Quieres reconocerme? Uno, deja de ensimismarte en ti y aprende a escucharme. Escucha lo que tengo para decirte. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios, en su palabra. Y número dos, acércate a la Eucaristía para que tus ojos palpen, para que tus labios toquen, para que tu corazón se haga un corazón con el mío. No estamos tan lejos de Santo Tomás a veces como la semana pasada, cuando decimos yo no creeré hasta que. ¿Quieres creer? Acércate, no te alejes. ¿Tú quieres respuestas? Acércate a encontrarlas. No te alejes, aunque no entiendas en estos momentos. Y entonces, ahí, en el lugar en el que tú y yo nos acercamos, en esa Eucaristía, en esa fracción del pan, nuestros ojos podrán reconocerlo. Nuestro corazón podrá reconocerlo. Nuestro corazón va a arder con él. Y lo que aparentemente dicen estos discípulos, este relato de San Lucas que es, pero él desapareció de su presencia, fíjense qué hermoso. Partió el pan, lo bendijo y se los dio. Porque él ya no está fuera, hermanos. Él ya se queda adentro. Tan cercano quiere estar para cada uno de nosotros, que él no se conforma con acompañarnos o en serse el encontradizo en el camino. Él quiere estar en cada uno de nosotros y permanecer ahí. Y como vimos en la Eucaristía, si tú has comulgado una sola vez en tu vida, Jesús no se va a apartar de ti jamás.
Él ya está en tu corazón y Él ya está habitando contigo. Que a veces no lo escuchemos, bueno, esa es otra historia. Que a veces el volumen de nuestros problemas no nos permite diferenciar sus dulces palabras, esa es otra cosa. Que a veces las experiencias de la vida nos van nublando la vista y perdemos de vista justamente este corazón de Jesús, esa es otra cosa. Pero de que Él está. Porque desde ese momento Él ya no quiso apartarse de ellos. Desapareció de su presencia, de su vista, de su razón, de su campo de percepción y ahora está tan íntimamente arraigado en nosotros que ya no lo vamos a encontrar afuera, ya lo vamos a encontrar adentro también. Continúa el evangelista diciendo, y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos que decían, el Señor ha resucitado realmente y se ha parecido a Simón. Y ellos a su vez contaban lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido en la fracción del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El objetivo último de nuestro amado Jesús es volver a encender esa llama en nuestro corazón, que a veces ya parece una mecha humeante, pero que Él busca inflamar nuevamente. Cuando el domingo de Ramos, el domingo de Resurrección en el Evangelio, nos contaban que debían volver a Galilea porque el Galilea era el encuentro del primer amor. En Galilea fue donde se enamoraron de Jesús. Y muchas veces, pues este Galilea no queda tan claro como estos discípulos que iban huyendo y lo que encontraron fue Maús. Solo Jesús sabe dónde se enamoró Cleofás, por ejemplo, de Jesús. Pero Él busca ya no nada más que volvamos al primer amor, sino que Él se vuelve este primer amor diariamente. Infunde esta mecha y otra vez reviva la llama, para que no vivamos a veces estos primeros encuentros nada más, sino que también esta relación continua pueda alimentar este corazón. Él busca que la esperanza se reavive, que la fe retorne, que el amor renazca, porque en esa cruz estos discípulos habían perdido estas tres cosas. Ya no había fe, esperábamos, ya no había esperanza. Pues ya no creo que pase lo que yo quería, lo que yo esperaba, lo que se supondría. Y tal vez ya no había amor, ya había decepción en ese momento, ya había confusión, ya había mucho miedo. Pero cuando Jesús restaura estas tres partes y enardece nuevamente el corazón, fíjense la reacción. Al instante se levantaron. Y cuando dice al instante es de noche, ahí donde no hay foquitos, donde había muchos ladrones, donde había muchos peligros, donde la razón te diría, pues espérate a mañana, Nel, Rebe, Elvira, esperémonos a mañana, ya mañana vamos con calma. No, es ahorita. Ahorita aunque esté de noche y me pueda tropezar. Ahorita aunque en el camino me pueda encontrar con ladrones. Ahorita que de noche no me puedo cuidar tal vez de las serpientes, de los animales ponzoñosos, de los peligros. Es ahorita. Ahorita aunque me cachen. Ahorita aunque me vean los romanos. Ahorita aunque me vean los judíos y otra vez me puedo ir como me fue. Es ahorita. Si se dan cuenta la circunstancia no cambió. El peligro ahí estaba. Lo que cambió fue su encuentro, su amor, retornar. Y entonces, estos corazones desesperanzados, ahora lo que hicieron fue llevar esperanza a los demás, llevar el mensaje
esto me pasó a mí, esto fue lo que yo vi, esto fue lo que experimenté. Y me recuerda mucho uno de los lemas que teníamos en años anteriores cuando teníamos estos rasgos de la pandemia muy frescos, que era vayan y consuelen a mi pueblo. Porque allá afuera hay muchos discípulos todavía de camino de Maús que todavía siguen preguntándose qué pasó. Allá afuera, hermanos, hay muchos hermanos todavía que viven pensando que Jesús no existe, que Dios no existe, que no hay un amor que los pueda acoger por lo que son, que no hay un amor que todo lo puede sanar, que no hay esperanza en este mundo. Allá afuera hay muchos todavía. Y lo que hicieron estos fue, se levantaron y fueron en búsqueda de aquellos que necesitaban de este encuentro. Esta es la conversión, hermanos. Cuando mi corazón arde, ya no me quiero quedar con esta flama para mí. Mi flama se alimentó de Cristo, como en este gesto de la vigilia pascual. Fue una primera y única luz que fue Cristo, y lo que yo quiero es pasarla a todos, llevarla a todos. Esa es la metanoia, el cambio de pasar de A a B, un giro de 180 grados, que a pesar de las circunstancias, yo pueda encontrar este fuego y decir, vamos, porque me he encontrado con un Dios vivo, porque mi esperanza se ha renovado. Estos discípulos vencieron la tristeza que les compartía hace un momento de el Papa Francisco en su homilía. El gusano de la tristeza que deprime, angustia y paraliza, aquello que muchas veces a ti y a mí nos ha vaciado el corazón y las fuerzas. Esto se venció, pero no por fuerzas propias. Ahorita vamos a ver por qué. En este camino de Maús, Jesús escucha y también explica. Nos da un sentido para este sufrimiento al recordarnos todo lo que dijeron los profetas. También nos lo dice a cada uno de nosotros en medio de nuestras dificultades. Sí, vamos a sufrir, sí, va a estar difícil, pero yo ya vencí al mundo. Al final vamos a triunfar. El Padre Ángel en su homilía del domingo pasado nos compartía, vamos a vencer este cáncer. De que se va a vencer, se va a vencer, ya sea en esta tierra o allá en la gloria. Pero de que se vence, se vence. Y tú ya no vas a sufrir. Y tú ya no vas a padecer. El sufrimiento sí tiene un sentido, hermanos. Y nuestro sentido es Cristo y en esta cruz. Y este sentido es lo que nos va a permitir atravesar todo este dolor. Cuando el sufrimiento no tiene sentido, permanecemos más tiempo en la tormenta porque decimos, ¿para qué? No hay caso, y ahí nos quedamos muchas veces y hacemos más largo esta experiencia de sufrir. Cuando tenemos este sentido en Cristo, podemos tolerar las vicisitudes del camino, sabiendo que después de este calvario va a haber una resurrección. Esta es nuestra fe, que decía San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y ahí la cimentamos, que tenemos esta esperanza de una victoria segura. Aunque, como decía San Juan Pablo II, parezcamos impotentes ante estas cruces que la vida nos pone. Dios siempre puede más, aunque a veces en el momento de la cruz podemos decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios siempre puede más. Nuestra fe es entonces de esperanza, no de cosas rápidas, que en este mundo pareciera que cada vez nos acostumbramos más a la inmediatez. Y pocas veces ya tenemos este ejercicio de paciencia o tolerancia. Esta tolerancia a la frustración se ha hecho algo mínimo. Y hoy este evangelio también nos recuerda que nuestra fe es una fe de esperanza, una fe que espera, una fe que no se conforma con lo inmediato. Y aquí les comparto un extracto de una prédica del padre Espinosa de los Monteros que a mí me conmovió mucho cuando la escuché. Que él decía, ante el sufrimiento, ante las vicisitudes de la vida, ante las numerosas oraciones que tú y yo podemos ofertar, platicar o compartirle a nuestro amado Jesús,
Él siempre tiene tres respuestas. Sí, todavía no, y tengo algo mejor. Cuando nosotros hacemos oración, cuando suplicamos algo, cuando nos encontramos en estos tormentos, en estas tristezas o dolencias, tiene para nosotros estas tres respuestas. Sí, todavía no, y tengo algo mejor. Uno de mis hermanos en la comunidad hace 8 días compartió una oración muy breve pero muy bella que se también entrelaza con esta, que es: gracias Jesús por lo que me das, gracias Jesús por lo que me quitas y gracias Jesús por lo que me espera. Nuestra fe es de esperanza y cuando tengamos estas dolencias recordemos estas respuestas. Sí, todavía no, y tengo algo mejor. Quien espera algo del Padre cuando nosotros oramos es porque sabemos que Él nos lo puede dar. No hay un niño que cuando vaya a la tienda no pida un dulce porque sabe que su padre o madre se lo puede comprar, ¿cierto? Por eso lo pide. Y así cada uno de nosotros también estamos en estos lugares en el que pedimos porque sabemos que tenemos un Padre que nos lo puede dar. Y ahí les invito a hacer conciencia de las llamadas virtudes teologales, que son cosas que solamente provienen de papá, que solamente son dulces que Él nos puede dar, que son la fe, la esperanza y la caridad, es decir, el amor. Tú y yo no podemos hacer nada para crear más, hermanos. Eso proviene de Él. Tú y yo no podemos hacer nada para esperar más, eso proviene de Él. Y tú y yo no podemos hacer nada para amarlo más, eso proviene de Él. Por eso la invitación es, si sabemos que nuestro Padre puede y quiere dárnoslo, antes de pedir por el abuelo, la abuela, el trabajo, la salud, el vecino, por la tarea, por el examen, por la problemática, por la reunión, vamos a pedir estas tres cosas que solamente de Él pueden provenir y que muy probablemente de ahí podamos ir solventando el resto de las necesidades. A veces, hermanos, vamos primero por las añadiduras y al final por el reino de Dios. A veces queremos primero los premios, lo bonito, ¿no? Y lo primero es el reino y lo demás por añadidura se dará, no al revés. El Espíritu que resucitó a Jesús nos levantará de todo mal. El mismo que resucitó a Jesús nos puede resucitar de la problemática, de la enfermedad, de todo lo que hay, aunque a veces eso pareciera imposible. Él puede. Pero tenemos también que decir, creo que puedes. Y volvemos a la fe, a la esperanza y al amor, cosas que solamente Él nos puede dar. Y aquí la definición de estas virtudes, que son hábitos sobrenaturales que según la doctrina católica tienen a Dios como origen, motivo y objeto directo, no se adquieren solo por esfuerzo humano, son infundidas por Dios en el alma, especialmente en el bautismo, y orientan la vida cristiana hacia Él. Para finalizar estas pequeñas conclusiones, en la vida, hermanos, nosotros vamos a pasar por pérdidas, dudas, sufrimientos, dolores, y todo ello no podrá más que evocar tristeza. Esta tristeza, como vimos, no es mala en sí misma. Hay tristeza que santifica, pero la otra es la que nos lleva a regodearnos en este displacer, en este permanecer en la tormenta o en la desesperanza. Estamos llamados a ser testigos de la resurrección, de la esperanza, llamados a consolar al afligido, y añadiría un poco más, también estamos llamados, hermanos, a dejarnos consolar. Si tú el día de hoy te sientes de esta forma, déjate consolar también por tu comunidad. Deja a tu hermano que sea un medio por el cual Jesús pueda también darte palabras, abrazarte, acompañarte, escucharte, porque sí habrá veces que tú y yo vamos a ir a consolar al afligido, pero también hay veces, y más de las que muchos de nosotros admitimos, los que necesitamos el consuelo, los afligidos somos nosotros.
Y también eso es una gracia para el hermano, cuando yo me dejo consolar por él. Él sigue con nosotros en medio de todo lo que implica vivir en este mundo, que ya bien sabemos las implicaciones, pero Él ya ha vencido al mundo. Y esta es una frase que engloba las virtudes teologales y que se le escucha al Padre Diego en una homilía en una ocasión y se las vuelve a compartir, que es, quien mucho cree es porque mucho espera, y quien mucho espera es porque mucho ama. Fe, esperanza y caridad. Estas tres virtudes que nos van desglosando los discípulos de Maús en medio de una angustia, de una tristeza que cambia a 180 grados por convertirse en esperanza plena. Les dejo de compartir pantalla, les agradezco mucho su atención y si hay algún comentario, una pregunta, una duda, un reclamo, un guayabazo, lo que sea, con todo gusto los escucho. Muchas gracias por su presencia y su recibimiento.